Familia, continuando con este tema que a todos nos ha bendecido muchísimo en estos análisis bíblicos, vamos a recibir a la doctora Pardillo, al doctor Sergio Anaya y a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, con un fuerte aplauso. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Qué gusto nos da estar otra vez en este análisis bíblico, desglosando de la Biblia la verdad para aplicarla a nuestro estilo de vida. Y con la doctora Pardillo, con el doctor Anaya, es un análisis doctoral. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Sergio, bienvenido. Gracias, saludos a todos, un gusto. Y bueno, estamos muy emocionados viendo este tema de viene o no viene. ¿Quién? Jesús. ¿Viene o no viene tu suegra? Eso no sabemos. ¿Viene o no viene una devaluación? Tampoco lo sabemos. Viene otra burbuja inmobiliaria, pero el que viene es Jesús. Y viene por los que son fieles, viene con seguridad. ¿Y para qué viene? ¿Por qué Dios va a regresar en forma de hombre, o el Mesías, que es Jesús, que ya vino, murió por nosotros, ascendió a los cielos? ¿Por qué va a regresar otra vez? ¿Para qué viene? Para establecer un nuevo orden en esta tierra, porque lo hemos echado a perder totalmente, completamente, en todos los aspectos: demográfico, geográfico, moral, espiritual, psicológico, en todas las áreas. Entonces Jesús viene para marcar un nuevo principio. Generalmente eso jamás se ha dicho. Aún los que yo escucho que hablan de la segunda venida de Jesús nunca dicen por qué viene. Pues es que está escrito, está profetizado. Si ya lo vimos, algunas porciones solamente, de que es certero y cierto que viene. Pero ¿a qué viene? Exacto, viene a componer todo lo que en la historia humana los hombres hemos descompuesto, con repúblicas, democracias, gobiernos absolutistas, emperadores, reyes, todo el estilo toda forma de gobierno. El hombre no pudo gobernarse a sí mismo ni ayudar a los demás. Ningún sistema, modelo, ninguno, ni los babilónicos, ni los persas, ni los griegos con su cultura, ni los romanos con su fuerza. Los romanos con su ley, con su manus romana, todavía estamos con el derecho con ese romano efecto, sí. Todavía. Y sin embargo, no hemos avanzado nada. Entonces, esta segunda venida de Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre a la tierra, viene, Sergio, a... Yo creo que es una evidencia, como mencionaban ahorita ustedes, del fracaso del hombre de gobernarse a sí mismo. Y Dios ha tenido paciencia, y básicamente desde el tiempo de Noé, que Jesús en esa, vamos a decirlo así, enseñanza sobre los últimos tiempos, Jesús hace referencia a los tiempos de Noé, sí, y que son muy parecidos, lo platicamos en alguno de los análisis, a los tiempos actuales, donde obviamente hay mucha distracción sobre lo que son los propósitos de Dios en esta tierra, pero el hombre, desde que Dios estableció su pacto en cuestión del arco iris, de no lo voy a volver a destruir, porque vamos a ser sinceros, desde los tiempos de Noé hasta acá ya ha habido condiciones humanas como para que hace años luz Dios hubiera dicho hasta aquí otra vez, ahí les va, yo no sé si agua, fuego, viento, con algo, ¿no? Pero Él prometió en ese pacto que no volvería a destruir por causa de la maldad del hombre, pero eso no significa que no haya maldad en la tierra, sí, ni que lamentablemente cada generación se aleja más del patrón bíblico. Se multiplica más la maldad. Sí, o sea, creo que no necesitamos irnos muy lejos. Analicemos nada más vamos a decirlo así, de mediados del siglo pasado, 1945 a la fecha, 50 años para acá. Las leyes, ¿hacia dónde se enfocan? ¿Hacia el patrón bíblico? ¿Hacia lo que representan los principios de la palabra? ¿O lamentablemente todo lo contrario? Cada generación va alejando más sus leyes, su cultura, su entendimiento, su idiosincrasia de lo que es el patrón bíblico. Entonces habla de un deterioro de la raza humana y obviamente del propósito por el cual Dios nos creó. Entonces Dios ha sido paciente, obviamente en todas las generaciones que han precedido o de alguna manera ya venido después de Adán y Eva, después de la caída del hombre en cuestión de Adán y Eva, hasta el día de hoy. Ha sido ahora sí que en caída libre hacia abajo. No podemos decir, no, es que el hombre ha ido avanzando en tecnología, ha ido avanzando en la ciencia. Que no se ha demostrado en un cambio en su corazón para bien ni para servir a los demás. No. Tiene el mismo corazón y lamentablemente el mismo resultado de la naturaleza caída. O sea, más inteligentes,
con más herramientas tecnológicas, más malvados. Pero su condición de vida totalmente un desastre, su familia, todo es algo terrible ahorita. Hay una porción en 1 de Pedro 4, 3-7 con la que quisiéramos comenzar, luego irnos a Apocalipsis 20. Pero en 1 de Pedro 4, 3-7, ahora me permiten leérselos para ustedes y ustedes luego hacemos los comentarios de análisis. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque de todos vamos a dar cuenta. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Ay, nanita, decía Capulina, sed pues sobrios y velad en oración. Tremenda declaración del apóstol Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Este aumento de maldad del que hablabas, pero sed sobrios y velad en oración. Doctora. Sí, es que ahí está clarísimo cómo podemos ver que cuando venga el Señor va a poner en orden todos los valores morales, espirituales. O sea, vamos a ver la raza humana de veras en el plano original de Dios, porque lo que estamos viendo es una degradación completa que no es lo que Dios había planeado, y que por eso hace tanto daño. Claro, si no es el enemigo de Dios el que se está ahorita levantando de una manera tremenda. Es interesante, porque cuando Él venga, ese enemigo de Dios, el diablo, Satanás, luego la gente cree que no existe el diablo, y lamentablemente si creen que no existe el diablo, pues hay que negar que existe Dios, porque está tan claro en la Biblia que existe Dios y existe el adversario. Él tomó la autoridad sobre esta tierra, doctora. Pues por eso estas degradaciones tan tremendas. Cuando Adán y Eva le creyeron al diablo que serían como Dios y comían del fruto, perdieron el gobierno de esta tierra. Por eso Jesús llama a Satanás, cuando vino el Mesías, se hizo hombre, el príncipe de este mundo. Viene, o sea, el que es el principal en este mundo, o el que gobierna este mundo. Pero Jesús, con su muerte y su sacrificio y resurrección, lo venció, y al regresar lo va a poner en su lugar. Esa es la cosa, que también viene a poner el juicio a Satanás también, no nada más a la gente, que se va a manifestar con aquello que casi todo el mundo sí sabe, ahí sí, de esa trilogía o trinidad satánica: el anticristo, la bestia y el falso profeta, que son una burda imitación de la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que van a estar activos en la tierra en el tiempo de la segunda venida: el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y los tres van a ser ajusticiados por Jesús que viene. Por eso es necesario que Él venga. Ese es su principal objetivo de la segunda venida: poner en orden todo lo que Él ha desatado. Tanto a la humanidad como a la influencia espiritual sobre la humanidad, porque Él ya recuperó la autoridad en su sacrificio y resurrección. Ya no la tiene que tener el diablo, legalmente la recuperó Jesús y va a establecer eso. ¿Por qué se tarda? ¿Por qué dejar que la maldad aumente si ya triunfó en la cruz? Pues fíjate que hace 2000 años. Precisamente Romanos, el último capítulo, dice un versículo: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Entonces es una promesa. O sea, ¿qué está haciendo el enemigo? Y lo digo con respeto, pero es una realidad. ¿Qué hace una persona corrupta en el gobierno cuando ya le queda poco tiempo? Manotear lo más que pueda. O sea, me voy a llevar lo más que pueda, hasta los lápices, lo que pueda. O sea, yo percibo que este tiempo es como las patadas de ahogado del enemigo, es mi última oportunidad de llevarme más gente al infierno. Pero ¿qué es lo que el diablo se quiere llevar? No se quiere llevar los lápices. No, las almas. Quiere llevarse a las personas, obviamente a través de engaños, a través de mentiras, a través de falsedades. Él está tratando, ahora sí que es el último
último, aunque a nosotros nos toca la última cosecha, hablando en términos bíblicos, Él está buscando también su última cosecha, o sea, su última oportunidad de acarrear gente para su molino, o sea, para su potestad, en este caso las tinieblas, la oscuridad, el infierno, como le queramos llamar, pero es obviamente una actitud que Él sabe. O sea, lo tremendo de este asunto es que Él no ignora ni está de alguna manera viendo cómo puedo vencer a Jesús o cómo puedo lograr que… No, Él ya fue vencido. O sea, Él ya no está, Él ya sabe que lo único que le queda es tiempo. Engañar. Entonces, a todos los que pueden engañar. Por eso dice que va a haber muchas señales aún engañosas, y la gente que no esté bien centrada, la gente que no tenga un conocimiento de Dios va a ser como engañada. Leímos en la sesión pasada sobre las señales, que habrá falsos profetas. Y estos falsos profetas son falsos predicadores de la palabra, porque para que un cristiano sea engañado, pues no va a decir a alguien, peca, haz lo malo. Tiene que soltársela suavecito, como que parece que es cristiano, pero no es cristiano, y le estará enseñando un cristiano, un pastor, un predicador, pero no viene con un deseo de agradar a Dios y que las personas vivan para Dios. Por eso dice que los tiempos últimos serán tiempos peligrosos, porque necesitamos una llenura del Espíritu para tener discernimiento y saber quién está de veras hablando de la verdad de Dios y no transmitiendo un mensaje adulterado. Doctora, yo la admiro porque usted ha evolucionado en aplicar la modernidad a su vida y a compartir. Yo me acuerdo que usted empezó a usar la tecnología para los mensajes. Se acuerda que usted y yo pues venimos del tiempo, Sergio, en que todos hacíamos papelitos para compartir, y usted empezó a usar ya las computadoras. El doctor es más sencillo, de que él no le entraba tanto, y ahora sabemos que está compartiendo por las redes sociales. Usted predica con cámara y todo. ¿Qué de todos esos cristianos que se alimentan solo por predicaciones de la tele, doctora, o del internet? ¿Qué tan vulnerables los hace eso al engaño de un falso predicador o un falso profeta? Yo creo que es una ayuda nada más, se tiene que tomar nada más como ayuda, pero cuando ya es el alimento, por ejemplo, cuando tú no tienes un alimento fresco, pues comes enlatado, pero digo, nunca se va a poder comparar con un alimento fresco, con un alimento de verduras, frutas, carne, proteínas, un alimento completo, y eso no se puede recibir si no eres parte de una familia. De una congregación. Porque, o sea, tus hijos tienen que comer de tu casa, de la comida. Si quieren ir a comer todos los días afuera, tú dices, oye, pues tienen una casa. Así es también la cosa espiritual. Gracias a Dios por las redes sociales, por el internet. En este tiempo ha sido vital. En amistad no nos hemos reunido. Porque como se nos dijo que no saliéramos de casa, una alternativa fue transmitir. Lo único, el peligro es que oímos muchas voces, y cuando tú oyes muchas voces, pues no puedes centrarte a ver cuál es la voz. Te confundes. Sí. Porque una voz debe dirigirte y las otras te ayudan, pero una voz debes dirigirte y ya no sabes a cuál oír. Ajá, exactamente, y ese es el problema. Además, la tele o el internet no te hace arraigo, tú lo puedes quitar, puedes poner, puedes poner te otro. Empieza a pegar el mensaje, y lo apagas. Claro, sí. Entonces no hay esa ricura de que esto es lo que Dios quiere que yo oiga. El fin de todas las cosas se acerca, Sergio. Sean pues sobrios y velad, porque la doctora dice, tenemos que estar arraigados en una casa. Bien lo dijo, porque hay una palabra, no está aquí en nuestro tema hoy: el amor de muchos antes del fin se enfriará. Y yo pienso que el amor se va a enfriar porque no tienen ese arraigo, una raíz profunda, un amor a Dios y a su obra, sino que es una vida, pues, recibir. Yo le cambio, busco al mejor predicador, y si no me gusta cómo predica, le cambio a otro. Veo un canto con la mejor escenografía posible, pero no siento la presencia de Dios. Hay una gran tecnología exponiendo ahí la canción, pero no es algo, aunque fuera una guitarrita sencilla, pero que viene la presencia de Dios. Ya lo que busco es la excelencia humana, no tanto la presencia. Eso producirá que serán las primeras víctimas de que el amor se enfríe. Sí, todo lo superficial pues obviamente no va a prevalecer, porque no tiene el mismo arraigo o la misma raíz o el mismo fundamento
que obviamente es lo que Dios espera. La palabra de Jesús es boga mar adentro, es decir, no te quedes en la superficie, nada más en lo externo, en lo aparente, que es muy común por cultura que los seres humanos tengamos la tendencia a lo fácil, a la apariencia, a lo de afuera, a lo que solo se ve externamente. Pero Dios es al revés, Dios le interesa lo interno, el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, el énfasis de Dios es trabajar a profundidad en nuestra vida. Y cuando yo no permito eso, entonces dice la Biblia en Timoteo que seré como los que tienen comezón de oír nada más. Y el problema de la comezón de oír es que, pues obviamente, si me da la comezón hoy en la mañana y el que está ahí, como dices, como menú en la televisión, pues es, a lo mejor sabrá Dios quién y que lo respalda la abuelita de Batman. El problema es que entonces yo voy a empezar a ser de alguna manera influenciado por una impartición que no es la esencia que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, sí es importante entender que mientras más se acerque el tiempo, como decía la doctora, más riesgo hay y más peligros habla de confundirse. Y eso es básicamente lo que el enemigo está buscando, el engaño. O sea, él no se va a presentar. Porque está vencido, por eso busca engañar. Sí, el mismo anticristo, que ahorita no nos da tiempo a hablar de él, no se va a presentar como el anticristo, por el amor de Dios. Yo soy el que los voy a llevar al infierno, porque pues entonces nadie todo le el mundo entra. haría cruz, ahí nos vemos. Se va a presentar como alguien que va a traer paz, como alguien que va a traer orden, entre comillas, como alguien que va a traer beneficios, salud. Sabrá Dios en ese momento qué ámbito sea el que a la humanidad le pegue, pero no se va a presentar como el anticristo. Es decir, su función es engañar. Entonces, la idea que tiene el enemigo es eso. Entonces, mientras más esté yo en contacto con la verdad, mientras más esté yo en contacto con la palabra de Dios, menos riesgo tengo de ser engañado. Entonces, eso es algo que es como los billetes, ¿no? Mientras más contacto tengo con un billete verdadero, cuando viene uno falso lo detecto así. Por ejemplo, si yo me acostumbro a alimentarme solo por la televisión o por redes sociales, en transmisiones, ya no leo, ya no oro, porque al fin y al cabo pues me conecto y ya me dan la palabra como Gerber, ¿verdad? Ya masticadita, menos. Pero el propósito de mi relación personal es que yo busco a Dios en su palabra, busco a Dios en oración, y eso me ayudará a distinguir lo falso de lo verdadero. Lo dice, sean sobrios, o sea, estén en sus 5 sentidos, porque a veces las redes sociales te llevan a tanta cosa y te dicen ahora es esta la fe y ahora es esto la fe, y tienes una fe de 5 puntos de vista, y tú dices, bueno, ¿cuándo? ¿No? Pero dice, sean sobrios y velen en oración, o sea, tan cuerdos, firmes, y ustedes por ustedes mismos tienen que alimentarse, porque si no, la oración, la lectura de la palabra no tiene sustitución. Nada, nunca. Y eso se está viendo que no es muy fácil hacerlo a un lado. Claro. Ya había un gran predicador, y no tengo nada, pero vamos a hablar de un gran amigo mío. Ya había Alejandro Escobedo, ya había a Paco Garza, ya había al que tú admires, ¿no? Al doctor Motesi. Pues sí, la palabra de ellos me bendice, pero no hay como que yo lea la palabra, ore al Señor y oiga a mi pastor guiando mi vida, porque también protege mi vida a través de cualquier engaño que yo tenga. No tengo con quién preguntarle, pastor, esto está bien, porque me trago todo lo que leo, porque no tengo pastor. Sí, ¿no? Y estamos llegando a unos errores tremendos. Una persona me decía, es que nosotros cada domingo oramos para ver dónde Dios quiere que nos congreguemos. Caray. Digo, muy espiritual, Marín. pero no es nada bíblico. No, porque ¿quién lo va a corregir? No, ¿Cuál de todos esos lugares donde se congrega, cuando tengo una dificultad, quién lo va a corregir si nadie es pastor de él? No. Y yo creo, doctora Felipe, que esa es una de las características de los últimos tiempos, lamentablemente. Mala. Que la gente estará tan poco arraigada a lo que es el sentido de pertenencia de su casa espiritual, que cualquier elemento lo va a llamar la atención o lo va a fascinar, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién de alguna manera los hipnotizó? Como decía ella, de que estar sobrios, de no estar fuera Entonces, de pierdo control. los 5 sentidos porque ya quedo literalmente, ahora sí que hipnotizado por algo que al no tener yo el arraigo, me jaló, y a lo mejor empezó como algo bueno o hasta cierto punto edificante, pero poco a poco me fue desviando del objetivo y obviamente del blanco de lo que Dios tiene para mi vida, y terminé años luz de donde debería yo estar. Entonces, creo que eso es una de las cosas que como gente de Dios, como personas que Dios ha llamado a servirle, tenemos que enfatizar en las personas. Mientras más arraigo tengas, es más difícil que el enemigo te engañe. Pero eso habla de vivir la vida cristiana dando fruto,
Uno de ellos la obediencia y sujetarnos a la autoridad. Un beneficio egoísta de no tener un lugar donde yo me arraigo es que nadie me puede decir nada cuando hago algo malo, y entonces eso alienta mi carne, mi deseo de autogobierno, porque vamos a tener que entender que no somos perfectos, y cuando haya algún error en nuestra vida no hay nadie que me pueda corregir, porque ese es el principio de vivir bajo autoridad. La primera razón de la autoridad es protección, no es la única, pero la primera autoridad. Por eso Dios no nos pide que le obedezcamos para controlarnos, sino para protegernos del mal, protegernos aún de nuestro propio error. Y cuando ya no hay el sentido de pertenencia y no hay un pastor, una autoridad bíblica que está aquí en la Escritura, sujétense a sus pastores, etcétera. ¿A quién me sujete? Porque yo me mando solo, nadie me puede corregir. Si agarro una enseñanza bíblica y me la agarro chueca, ¿quién me va a sacar de ese error? Porque no le doy cuentas a nadie de mi vida. Y a veces eso es lo que está pasando hoy. Yo recibo la palabra, yo sigo amando a Dios, pero nadie me puede decir nada si yo me equivoco, si maltrato a mi esposa, si desobedezco a mis papás, si doy cheques sin fondos, si defraudo a la gente. Con que yo me reúne el domingo en una internet y escuche a fulano y hable de que el mensaje estuvo muy bueno, creo que tengo un cristianismo, y es ya un engaño de por sí, doctora. ¿Un cristianismo light? No puede ser. Tiene que haber una orden, tiene que haber una lealtad también. Es que es una palabra que es carácter, que es fruto. Muy difícil en este día. Y creo que eso es algo que es muy importante, o sea, que hagamos ahorita, porque cuando ya venga Jesús, lamentablemente ya será no hay tiempo, muy tarde para tratar de corregirlo. Ahora sí me compongo un minuto antes que venga Jesús. Pues sí, no. Y obviamente ya, pues lamentablemente cuando venga Jesús ya no vendrá a ese aspecto de, bueno, voy a ayudarte a que corrijas esto, o sea, ya es a evidenciar lo que, como dice este pasaje que estábamos leyendo, ¿no? Entonces, esa es la parte donde la venida de Jesús, como decía la doctora, viene a traer ese orden donde ya no puede ser a mi manera y ya no hay forma de que lo pueda yo sustentar de la manera que yo lo quería hacer, que no es a la manera. Entonces, aclarémoslo bien y entremos en lo que será el final de esta sesión y el inicio de las que sigue. Jesús ya no viene en su segunda venida a dar oportunidad a que la gente se arrepiente y cree en Él. Ese es el tiempo que hay ahorita. Sí. La primera venida, que fue hace casi 2000 años, cuando Él se ofreció en la cruz a sí mismo y fue obediente a hacer la voluntad del Padre, y por eso Dios lo exaltó, y a través del sacrificio hay perdón, reconciliación con Dios para todo ser humano que lo aceptes. Tiene una vigencia. Sí. Y esa vigencia es la segunda venida. Cuando el Señor venga, allí ya no hay la oportunidad de por fe salvarse. Y en el sacrificio de Jesús, que aún los del Antiguo Testamento se salvaron por la fe en ese Mesías que vendría. Y aún así, Felipe, doctora, eso me impresiona de Dios. Aún así hay una transición. Porque platicábamos en corto, sí. Ahora sí que fuera de cámaras, que Dios lo pone desde la perspectiva, primero, lo que es el rapto o arrebatamiento, que es tomar a la iglesia, ¿no? Literalmente para ya no estar en esta tierra, y todavía un tiempo de tribulación donde las personas tendrán la oportunidad, y bueno, obviamente aquellos que durante este tiempo, hablando de pacto con Dios, lo tuvieron detenido durante un tiempo, pero todavía habrá esa transición. Oyeron y nunca se decidieron. ¿Sí? Todavía habrá esa transición de que alguien, pues, con la tribulación, ya de una forma tan tierna, vamos a decirlo así, tan amorosa o tan sencilla, ya será con tribulación, ya será obviamente con situaciones muy fuertes de destrucción. Con el sello de tener que dar la vida. Sí. Si no, no. Y eso es todavía esa transición antes de la segunda venida. Por eso es como en dos partes, ¿no? La parte del rapto, donde ya la iglesia se libra de todo eso, porque esos que nos vayamos en el nombre de Jesús, que nos toque irnos con el Señor, representa a los que ya fueron probados y obviamente comprobados por Dios, que estaban listos para iniciar, digamos, su eternidad, pero se queda un remanente específicamente para todavía definir, ¿lo vas o no lo vas aceptar y hacer a la manera de Dios? Y aún así habrá gente que diga, con todas las señales que habrá, y o sea, Dios dando oportunidad, sí, más oportunidad, y todavía habrá más. Y todavía gente que diga, no, porque así dice la Biblia en Apocalipsis, que hay gente que viendo todo eso todavía se va a endurecer y decir, y a blasfemar y decir, no, y ahí sí ni para dónde nos hacemos.
Y ahí se demuestra que Dios es justo. Sí. No nomás hace las cosas con capricho, no nomás hace como los dioses griegos, Zeus, Afrodita, esos dioses que según se levantaban de mal humor y hacían cosas. Este Dios en el que hemos creído, el Padre de Jesucristo, es justo. Y yo creo que por eso tarda en venir, para dar oportunidad al hombre toda la posible 6,000 años que hay por lo menos registrados en la Biblia de historia de gobierno humano son demasiados para demostrar que el hombre no se puede gobernar, porque ahí está esa maldad en el corazón que surge a través de cualquier forma de gobierno, y que él tiene que venir a poner orden, pero viene a juzgar, doctora. Claro, pero yo creo que también algo importante que tenemos que ver es que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, la palabra dice que nunca sale vacía, siempre hará la obra que va a hacer. Entonces, si no nos oyeron, si no nos aceptaron, si no quisieron, en el tiempo de la tribulación se acordarán de todo lo que les dijimos. Entonces, ellos van a tener que reconocer, porque toda la palabra que tú dices nunca sale vacía. Entonces, nosotros no tenemos que dejar de la palabra, y así se conviertan o no al momento. Tienen la palabra. Cuando venga la tribulación se recordarán de ella. Tenemos un poco de tiempo todavía para concluir este programa, esta sesión, y vamos a hablar de aclararle a todas las personas que se confunden cuando se habla de la segunda venida, porque las personas creen que van a la Biblia, leen partes solas de la Biblia, no tienen un estudio como un seguimiento de qué es la segunda venida, y tenemos que aclarar que la segunda venida de Cristo a la tierra es literal. Él va a venir a pisar la tierra de nuevo. No es una cosa que venga espiritualmente y que no nos demos cuenta. Dice, lo veíamos, todo ojo le verá. Pero es en dos partes. ¿Cómo es eso, doctora? Bueno, el primero nos habla de Tesalonicenses del rapto. La iglesia será arrebatada. Llevada. Ahí sí será la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el edificio, son los que han tenido un nuevo nacimiento, que han de veras, la naturaleza de Dios ha venido a ellos, son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a su Espíritu que son sus hijos. Por ellos viene, es por su iglesia, serán arrebatados y estaremos con Él en el aire. Nos dice que aquí en la tierra es la primera etapa. Sí. Y estaremos con el Señor, y allá estaremos con Él, y aquí en la tierra va a ser cosas terribles. Viene toda esa tribulación, que la semilla que se habló por diferentes formas a las personas, Dios la podrá tomar para que dé fruto. Algunos se tendrán que quedar en esa temporada para ir conocer al Señor. Y también decía un día el doctor Pardillo, que me dejó pensando mucho, aunque no está aquí en las notas que tenemos que decir, que muchos judíos van a volverse al Señor, pero ¿quién les va a enseñar la palabra? Porque si fueran los ángeles, pues ya lo hubieran enseñado cuando Cornelio y otros apariciones. Va a tener que haber un grupo de cristianos que enseña a los judíos la palabra. Sí, que tienen toda la Biblia. Los judíos nada más tienen la mitad. El Antiguo Testamento. Nosotros tenemos toda la palabra, y entonces ellos son los que van a tener que evangelizar y van a tener que eso compartir. derriba muchas posturas que dice que los que viene, cuando venga Jesús en la primera etapa de su segunda venida, que es el rapto, arrebatamiento, y ya nadie se quiere quedar, doctor. Dice, no, yo me voy porque no me quiero quedar, se va a poner la cosa en la tierra muy fea. Pero algunos se tienen que quedar a compartirle a las demás personas y a ese segmento de los judíos que va a creer en el Señor y que se van a volver una fuerza evangelística mundial total. O sea, como dice Sergio, Dios dando una oportunidad, se lleva a la iglesia, luego queda otros y siguen predicando, y luego los últimos son los judíos, que vuelven al Señor y que predican a todas las naciones, porque ellos salen como de un engaño, dicen, no habíamos creído, y les entra un celo para compartir a todas las naciones. Y se quita el velo, que es de lo que habla el apóstol Pablo. El mismo Jesús les dice, yo soy el Mesías. Entonces ahí ellos tienen la revelación de que es el Mesías, les enseña sus señales y ven que es el mismo que vino la primera venida. Y que solo en ese tiempo se quitará el velo, porque hoy en día también hay quien les predica a ellos, pero la Biblia habla que hay un velo y hay un espíritu de estupor también. Entonces, o sea, es como una especie de incapacidad de oír y de ver, que en ese tiempo, hablando ya de esa transición, eso será quitado para que ellos puedan tener acceso también a lo que es. Bueno, vamos a poner la Biblia de por medio, porque la doctora nos habló brevemente, como siempre lo hace, pero bien puntual, sobre estas dos etapas de la segunda venida. Aquí nos vamos a poder hablar lo que podamos, y ya con eso continuaremos la siguiente sesión. Y esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Si nos lees tú dos versículos, Sergio, verso 13, 14 y 15, y la doctora 16, 17 y 18.
Primera a los Tesalonicenses 4, estamos hablando ya en el tema específico cuando Él viene. Ya hablamos, ¿viene o no viene? Ya hablamos por quién viene y estamos en para qué viene. Viene a juzgar. Viene, decía la doctora al inicio de esta transmisión, de esta sesión de análisis, viene a poner orden. Viene, dijo Sergio, bueno, también hablábamos de declarar la victoria sobre Satanás, ya decirle estate quieto, hasta aquí llegaste, y nos decía Sergio, pues para llevar a los cristianos, pero dejar un remanente que todavía va a compartir de Jesús. Adelante, Sergio. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, dice: y ahora, amados hermanos, bueno, lo estoy leyendo en la NTV, perdón, en la Reina Valera dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Hasta el qué? Hasta el 15. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Antes de que la doctora continúe, ¿por qué no lo lees en la NTV, que ayuda en el lenguaje de comprensión? Dice este mismo pasaje así, dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Doctora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y el 18, doctora? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos sirve de aliento, de ánimo, no de susto. Exacto. Al contrario, échale ganas. ¿Por qué? Porque estos... Es total y absolutamente bíblico que va a venir el Señor, y una parte de su segunda venida es que arrebatará a la iglesia. Porque ahora andan con que hay unos que no creen en el arrebatamiento. ¿Sí? Entonces arrancarían esta parte de la Biblia. Bueno, es que hay tantas doctrinas, igual los que hay de la tribulación, la pretribulación, la atribulación, la post. Hay muchas posturas, pero tenemos que ver. Yo soy literal, yo tomo la Biblia literalmente. Sí, ahí está en la Escritura, y obviamente representa pues esa transición de la que hablábamos, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos que estar interesados en estar preparados para que en cualquier momento, como hablábamos, de manera inminente el Señor de pronto nos arrebate de esta forma, ¿no? Como marca la palabra. Vamos a ser claros, doctora, históricamente hablando. Si la iglesia no es quitada del planeta Tierra, el anticristo no se puede mover a sus anchas, porque aunque persiga a la iglesia y la mate, según la Escritura, se reproduce. O sea, los verdaderos cristianos fueran, porque ahorita hay muchos más que cuando el siglo I después de Jesucristo, cuando los romanos persiguieron a los cristianos. Entonces, suponiendo que hubiera una persecución masiva en todas las naciones, la Biblia dice que los cristianos se reproducen. La sangre de los mártires es el abono de los que surgen. Entonces, necesariamente, para que el anticristo se mueva dominando el escenario, alguien que le estorbaría será la iglesia. Tiene que ser quitada. Sí. Dice que hasta el momento hay quien lo detiene. Entonces, una vez que seamos llevados, que Él hace aquí lo que deshace. Y todos, aunque hay un remanente pequeño, pero ya no está la suma de tanto. Hay presidentes de países cristianos que no aplaudirían que un anticristo mueva el telón en las naciones. Por lo menos 10 presidentes, 15 primeros ministros. Habría quien repelara, pero si estos todos creyentes ya no están. Sí, no, ya obviamente el mal domina. El ambiente va a estar complicado en ese tiempo, ¿no? Ahora sí que Dios nos guarde de ese tiempo, porque cuando ya no esté la iglesia, pues también hay todo un efecto en cuestión del ambiente espiritual. Yo creo que también es importante que los que no creen en el arrebatamiento, vemos que los juicios de Dios no son para la iglesia, nunca han sido para la iglesia, siempre ha tenido su aquí estaríamos todos todo el tiempo, ¿ah? Sí, ¿no?
Pues cuando fue el diluvio, que fue un juicio, salvó Noé en el arca, Rahab la ramera, cuando vino el Claro, juicio a Jericó, en su casa siempre no fue. guarda a sus escogidos. Los juicios de Dios no son para la iglesia, son para los que no creen. Y esto va a venir para juicio. Entonces la iglesia tiene que ser quitada. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Sergio, tú que tienes tu doctorado y todo, y que diriges una universidad, ¿por qué hay unos que dicen que no es cierto el arrebatamiento? Que creen que está insertado después y que no está en los manuscritos originales. No está en los manuscritos originales, tanto que los tesalonicenses ya no trabajaban. Y Pablo tuvo que decirles: hey, bueno, mientras se viene, trabajen. Sí, yo creo que como en toda la historia de la iglesia, hablando de los últimos 2 siglos, pues hay ese elemento obviamente de distorsión cuando se trata de estos temas de la segunda venida del Señor. Aún en los tiempos, como dices, de la primera iglesia, pues los de Tesalónica agarraron un monte, ¿no? O sea, lo tomaron desde otro aspecto, ¿no? O sea, ya en no lugar de nada. activarlos, los volvió pasivos. Y entonces ya no hago nada, ya para qué estudio, ya para qué comparto, ya para que si ya viene Ya el viene, Señor, ya viene. ya se acabó, o sea, ya para qué me preparo, ya para qué trabajo, ya para qué produzco. Y Jesús lo dijo claramente: mi Padre y yo trabajamos y hasta el día de hoy trabajamos. O sea, no hay un contexto que justifique eso, ¿no? Ahora, hoy en día, pues obviamente, como decía la doctora, hay muchas posturas en relación a todo esto, pero la Biblia es muy clara sobre el tema específico de que tiene que ser así, porque entonces sería negar toda la Biblia al permitir que la iglesia pasara por un juicio. Que sí puede pasar la Biblia es por tribulación para purificación, Sí, pero eso hay es muy los diferente. principios de dolores que vimos, ¿verdad? Claro, pero eso es muy diferente al juicio. El juicio ya es algo que no es para la iglesia, porque entonces estaríamos negando el sacrificio de Jesús, que se llevó todo juicio y maldición, ¿no? Y entonces, ¿para qué acepto a Cristo si de todas maneras tengo que pasar por el juicio de Dios, ¿no? Entonces sería antibíblico manejarlo de esa manera. No, y Angélica es fan de esa postura, porque Angélica dice: no, yo no me voy a quedar al juicio, porque debe haber una diferencia entre los cristianos que son de Jesús y los lleva, y los que se quedan. Y entonces nadie se quiere quedar. Nadie se quiere quedar. Así que como que por gusto, pues no. Pero Dios tendrá que dejar a algunos para predicar. El remanente fiel será, pero O sea, como algunos así muy entrenadones, unos de las boinas verdes de Dios. Yo propongo a Felipe, ¿no? ¿Es cierto? Sí. Qué padre. ¿Algún comentario final, porque el tiempo avanza y es implacable, sobre esto de las dos yo creo partes? que muy fácil, el doctor Pardillo lo dice muy fácil con los que creen y no creen. El arrebatamiento dice: pero si tú no crees, yo te voy a dejar mi casa y todo, a ti si quieres te lo pongo, porque yo me voy. Tan seguro y certero estaba. Claro. Pues básicamente cuando lleguemos al cielo, amados, y eso creo que lo pregunta también el doctor, nos vamos a encontrar con 3 sorpresas. Una, que va a haber gente en el cielo que nosotros estábamos seguros que no iban a estar en el cielo. Segundo, que no va a haber gente en el cielo que nosotros estábamos seguros que iba a estar en el cielo. Y tercero, que nosotros estemos en el Primeramente cielo. Dios. Bueno, pues la Biblia dice aquí, para alentarnos con estas palabras. El Señor sí viene, no es un mito. Y el Señor no viene por todos. Y el Señor viene ya. Y tenemos que estar listos. La esperamos en la próxima análisis, donde estaremos entrando en el arrebatamiento completamente y en la segunda venida literal de Jesús, a donde pisa la tierra y se queda 1000 años a gobernar. No se pierda la próxima transmisión. Hasta luego.